ley. El senador Aníbal Fernández, por el tema de canje de deuda. Y aclaro que por otra legislación existente de este propio Congreso de la Nación, el Poder Ejecutivo tiene facultades eventualmente para cambiar jurisdicciones de algunos de los instrumentos que se están manejando en este caso. Pero eso dice que se puede hacer caer el fallo en suspenso de la Corte de Estados Unidos. No, nosotros no planteamos nada. Hay un fallo de segunda instancia que la Corte tiene que admitirlo y una vez admitido, dicen los especialistas que tendría como mínimo un plazo de 1 año, 12 meses, como para que sea su tratamiento en la propia Corte de los Estados Unidos. No es un tema que desconozco, le cuento solamente a modo casi de chusmerío, pero no conozco más que eso. Cambio de ruta de pago que anunció la presidenta, pero no figura en el contrato, la opción. Porque no hay ninguna razón hoy que cambie la visión respecto del canje del 2005 y del 2010. Es exactamente igual. Hoy entramos a ese proceso. Se abre el canje y permite que todos aquellos de ese 7% de remanente que tengan vocación de ingresar al canje puedan hacerlo y en las mismas condiciones que lo hicieron los otros. Me refería a la ruta de pago de los bonistas que ya entraron en el canje. Hoy entramos en las mismas condiciones que están y no va a cambiar nada en tanto y en cuanto no hayan cambiado ninguna de las condiciones que fueron las que se adoptaron en ese momento y que la propia ley lo dice la ley que sancionó el canje en el 2005 y la 26017 en el 2010. No va a variar nada, todo está igual como era entonces. ¿Qué pasa con la gente que sí ingresó al canje en 2005 y 2010, a la que escuchamos decir a la presidenta que por ahí iban a recibir otro bono con la posibilidad de ser cobrado en la Argentina, o no sé si en otra plaza? ¿Cómo es? La posibilidad de cambiar el instrumento, siempre existe la posibilidad del cambio del instrumento. El instrumento, en el caso que se produjera ese cambio, se elabora el nuevo instrumento, se inscribe en este caso en la jurisdicción argentina y hay que darlo de baja en la otra jurisdicción. Es un tema que siempre es pasible de llevarse a la práctica, por eso le digo que nosotros nos ceñimos a lo que dice el proyecto específicamente. Entonces, ¿un cambio respecto a lo que dijo la presidenta, lo que leemos hoy en el proyecto? No soy el exégeta de la presidenta. Digo, lo que hago es explicarle lo que dice el proyecto. Y el proyecto específicamente habla de esta posibilidad. Y la posibilidad respecto del canje de los instrumentos siempre existió. Es una posibilidad que tiene el Poder Ejecutivo de poder llevarlo a la práctica. Hay que darlo de baja después en la otra jurisdicción. Frente a un fallo contrario de la Corte Suprema de Estados Unidos, ¿qué estrategia se evalúa? Conjetura ninguna. Esperemos a que salga todo bien y no tengamos que evaluar ese tema. Si llegara a suceder eso, en algún momento lo charlaremos, pero hoy yo no voy a hacer una conjetura. Senador, una más sobre este tema. El gobierno recorre un camino de certeza y seguridad jurídica, manda un proyecto de ley al Congreso y reabre el canje de deuda. ¿Usted qué le dice a la opinión pública respecto a la responsabilidad que toma de aquellos que digan, bueno, es la oportunidad, podemos llegar a perder? ¿Cuáles son las repercusiones que pueden tener para la economía argentina? No, la responsabilidad que tuvo este gobierno, que tomó al país prendido a fuego, era hacerse cargo de la redimensión de la deuda, rediscutirla, buscar las mejores condiciones, la quita, la redefinición de los intereses y la forma de pago. Toda esa discusión, usted debe saber que la inmensa mayoría de estos bonos de los que estamos discutiendo son calificados, como se decía, se lo digo con el idioma de la calle, son para mayoristas, no para minoristas. Muchos países, Italia por ejemplo, se lo vendían a los jubilados porque como la Argentina estaba en un altísimo riesgo, pagaba altísimas tasas. Esto es de mercado puro y exclusivo. Entonces los tentaban para que tomaran estos bonos, que por supuesto pagaban tasas muy altas, pero porque era muy alto el riesgo. Eso no es responsabilidad de la Argentina, porque vuelvo a insistir, eran papeles calificados mayoristas, no eran para bancos o específicamente no para los jubilados. Bueno, en esta situación, una vez que comenzó ese proceso a partir del gobierno de Néstor Kirchner, se discutió, se definió la quita del 76%, se redefinió los intereses y se salió a ordenar esa situación. 76%, si no me equivoco, fue la primera parte y otro tanto, un 17%, que es el que permitió llegar al 93%. Queda un 7%. De ese 7 creo yo que hay un 4, un 5% que no va a ir nunca al canje porque creo que ni saben que existen esos instrumentos. Los otros 2,5, 3% es el que va a estar discutiéndose. Acá estamos hablando específicamente de una causa que tiene solo el 0,45% de la totalidad del capital, que es la que está litigando en Nueva York y que es la que ha tenido el fallo favorable de parte de la Cámara. Pero nosotros lo que estamos haciendo por tercera vez, es decir, la segunda vez que se abre el canje, es abrirlo en las mismas, idénticas condiciones que en el 2005 y en el 2010, precisamente para cumplir con las cláusulas que los propios instrumentos deciden. Senador, le pido dos reflexiones. No. Senador, le pido dos reflexiones. Primero, su evaluación sobre lo que ha sido el anuncio del gobierno sobre el impuesto a las ganancias y las asignaciones. Y segundo, cómo ve que algunos líderes de la oposición que plantearon esto como una de sus principales banderas durante la campaña, tal vez no han tenido la reacción que ustedes esperaban. No sé, su opinión. No,
siempre he explicado cuál es la visión respecto del mínimo no imponible. Cuando se modifica el mínimo no imponible, siempre hay que tener en cuenta que con ese dinero que se aplique para la sanción o para la subida del mínimo no imponible, hay un montón de gente que está esperando ingresar al mercado formal y que deja de ingresar circunstancialmente al mercado informal. Tan cierto es que muchos países, Francia por ejemplo, prohíben las horas extras para que esos fondos permitan la incorporación del personal que está en trabajos irregulares o trabajos no formales al mercado formal. Bueno, siempre uno sabía que en algún momento se iba a producir. ¿Y cuándo se produce? Bueno, cuando la presidenta, que es la única que evalúa el timón de la economía, cree que está en condiciones de poder llevarlo a la práctica. Entendió que estaba en condiciones de llevarlo a la práctica y lo llevó a la práctica. No tengo mucho para opinar. ¿A quién no le gustaría de todos los que estamos acá que no hubiera ningún tipo de situaciones de esta característica que arrancaron con el gobierno de la Alianza, que es el que impuso esta restricción con el mínimo no imponible en cuarta categoría de impuesto a la ganancia? Bueno, ya está. A todos nos gustaría que no hubiera nada de eso. Sin embargo, lo que hizo fue subir el piso, pero dejarlo clavado para que determinados ingresos mayores de 15.000 pesos en solteros tenga que pagar impuestos a la ganancia. Y es la lógica, es achicar la brecha entre el decil de familias más alto y el decil de familias más bajo. Y no lo puedo ver como una cosa mala, lo creo como una cosa buena cuando creemos fuertemente en la redistribución del ingreso. Senador, como legislador, ¿qué opinión tiene respecto al video que se difundió de Recalde, en donde hablaba de colegas suyos hasta de manera muy descalificativa y decía que eran asquerosos? No lo he visto, no lo he visto, no. Pero, ¿no escuchó ninguna declaración de Recalde? No lo vi el video. Me gustaría ver el video para contárselo. No tengo problemas en... No, pero yo no le creo a usted. Déjeme escucharlo a él. Cuando yo lo escuché, le prometo que le cuento. No tengo problemas en hablar de ese tema. ¿Se acuerda de aquella charla que tuvo Recalde aquí por este tema? Pero yo no conozco el video, no sé de qué está hablando. Sé de lo que está hablando, no conozco el video. Una vez que lo escuche, le prometo que hablamos y le cuento. Fernández, ¿cómo está haciendo la audiencia pública por la ley de medios? Algunas de las cosas que se ven son horribles porque... No me sorprende, claro que no me sorprende, porque la verdad es que hay una polarización entre los amicus curiae, digamos, los amigos de la Corte, que se supone que aportan elementos para la sanción que son llamativos. Algunas personas que han hablado, y sobre todo los que son representantes del Grupo Clarín, llaman la atención por lo burdo, por lo grosero en términos de defensa de un negocio, no en términos de defensa de lo que estamos discutiendo, que son los medios audiovisuales. Pero es mi visión, tengo derecho a tener una aspiración a mi verdad relativa, nada más que eso.